El despertador sonó a las 6:30 en punto. Hope Mercer abrió los ojos y pulsó el botón. Brennan roncaba a su lado. Siempre se acostaba antes de las 7 y hacía tiempo que habían establecido una rutina matutina tácita, media hora en la que ella se arreglaba tranquilamente y luego le tocaba a él. Hope salió con cuidado de debajo de la manta. El aire fresco le rozó las piernas desnudas. Siempre dormía en camiseta y pantalón corto, incluso en invierno, porque prefería el frío del dormitorio. Descalza sobre la alfombra, se dirigió al cuarto de baño. Al mirarse en el espejo, Hope observó las arrugas que aparecían cerca de sus ojos. Con 37 años no se puede juzgar, pensó mientras se enjabonaba la cara. 12 años de matrimonio habían dejado huella, no solo en su piel, sino también en su relación con Brennan. Había una vez, a los 25 años, que se había encaprichado de un tipo alto, de profundos ojos marrones y risa contagiosa. Por aquel entonces trabajaba como analista financiero junior, lleno de ambición y soñando con su propia empresa de consultoría. Ahora tenía un trabajo estable como consultor financiero para una gran empresa, un buen sueldo, pero el fuego de sus ojos hacía tiempo que se había apagado. Hope abrió la ducha. A Brennan le gustaba el agua caliente, pero a ella siempre le gustaba el agua fría, refrescante, vigorizante. Como todo en sus vidas, la temperatura del agua de la ducha era un compromiso, templada, pero no caliente. Compromisos, compromisos. Toda su vida parecía consistir en eso. Al salir de la ducha, Hope entró sigilosamente en el vestuario. Hoy tenía una reunión importante y tenía que ir apropiada. Eligió un slip dress azul oscuro y unos zapatos beige de tacón bajo. La compañía de seguros en la que trabajaba como analista de datos valoraba el estilo discreto. En la cocina, Hope encendió la cafetera y sacó un yogur de la nevera. Ella y Brennan solían desayunar juntos. Ella hacía huevos revueltos y él tostadas. Ahora cada uno comía por su cuenta. A las 6:55, Hope oyó sonar el despertador de Brennan en el dormitorio. Se sirvió una taza de café y se sentó en la isla de la cocina, revisando su correo electrónico en la tableta. La jornada laboral empezaba mucho antes de que ella llegara a la oficina. «Buenos días», murmuró Brennan, entrando en la cocina 20 minutos después. Tenía el pelo húmedo de la ducha y ya se había puesto los pantalones y la camisa, aunque no se la había abrochado del todo. «Buenos días», dijo Hope, sin levantar la vista de su tableta. «El café está recién hecho». Brennan asintió y se dirigió a la cafetera. Una vez la había besado por la mañana, incluso cuando estaba ocupada. Ahora era como si hubiera crecido un muro invisible entre ellos. «Hoy voy a llegar tarde», dijo, sirviendo café en una taza térmica. «Tengo una reunión con unos clientes nuevos». «Bien», asintió Hope. «Yo también puedo quedarme hasta tarde. Tenemos una reunión de departamento, una mañana normal, un intercambio normal de información, sin emociones, sin detalles». Ya en el coche, de camino al trabajo, Hope recordó que Brennan no había llegado tarde con los clientes ni una sola vez en el último mes. En el pasado, sí, pero había habido menos trabajo últimamente, otras razones para los retrasos. Southfield se estaba despertando. Los suburbios de Detroit nunca habían sido ruidosos, sobre todo su barrio, con sus casas pulcras y sus céspedes cuidados. Se habían mudado aquí hacía 5 años, cuando decidieron que el piso de la ciudad se les estaba quedando pequeño y aún no pensaban tener hijos. Niños. El tema surgía entre ellos de vez en cuando. Primero querían hacer carrera, luego comprar una casa, luego... Siempre había una excusa. Ahora Hope ni siquiera podía recordar cuál de los dos había pospuesto más el tema. Quizás ambos sentían que su matrimonio no era tan sólido como les hubiera gustado. La oficina de seguros Verity estaba en un moderno edificio de cristal y hormigón. Hope aparcó en su sitio habitual y se apresuró a entrar.
Faltaban 10 minutos para que empezara la jornada laboral y a ella le gustaba llegar pronto para prepararse. «Hola, Hope», la llamó Ruth, que estaba sentada en la mesa de al lado. «¿Te has enterado de lo de la chica nueva del departamento corporativo?» «No». Hope dejó el bolso y encendió el ordenador. Los cotilleos de la oficina no le interesaban demasiado. Se decía que ya había trabajado en Nueva York. Saoirse Bellamy. Ruth bajó la voz. «Es tan, ya sabes, con un toque. Todos los hombres babean por ella». Hope sonrió amablemente. El otro departamento, que trataba con clientes corporativos, tenía muchas mujeres atractivas como parte de la política de la empresa. Los clientes respondían mejor a las chicas guapas que renovaban sus seguros. «La vi en el ascensor», continuó Ruth. «Parece una modelo, pero dicen que es muy inteligente, licenciada en económicas por Princeton». «Genial», respondió Hope distraídamente, abriendo su correo electrónico de trabajo. Estaba inundada de mensajes marcados como «Bio» y tenía que ocuparse de ellos antes de la reunión. El día pasó volando. En la reunión del departamento estaban debatiendo el nuevo sistema de evaluación de riesgos que Hope había ayudado a desarrollar en los últimos 3 meses. La presentación había sido un éxito. El jefe de departamento había asentido con aprobación e incluso el siempre escéptico Nate había admitido que el sistema funcionaba mejor que el anterior. Al volver de la reunión, Hope pasó por delante de una sala de conferencias con paredes transparentes. Dentro se estaba celebrando algún tipo de evento. Había gente de pie con copas, riendo, socializando. Una recepción mensual para clientes clave, recordó. El departamento de clientes corporativos siempre las organizaba el último viernes de cada mes. Hope aminoró el paso y se fijó en una figura familiar. Brennan estaba de pie junto a la ventana hablando con una mujer. Hope se sorprendió. Su marido nunca había mencionado que tuviera negocios con su empresa. Su bufete se dedicaba al asesoramiento financiero de particulares, no de empresas. La mujer con la que hablaba Brennan estaba de espaldas a Hope, pero aún así era atractiva, alta, delgada, con el pelo castaño peinado con elegancia. Su vestido verde oscuro realzaba su figura y sus gestos eran animados y expresivos. Brennan sonrió como hacía tiempo que no lo hacía en casa. Escuchó a su compañera, inclinándose ligeramente hacia ella, y contestó algo en voz baja, lo que la hizo reír. En un momento dado le tocó el codo, un gesto que podría haber parecido casual si su mano no se hubiera quedado un poco más de lo necesario. Hope sintió que todo en su interior se contraía. No estaba celosa, al menos no creía estarlo, pero ver a su marido tan vivo cuando era una sombra de sí mismo con ella, le dolía. La mujer se giró y Hope por fin vio su cara, hermosa, con pómulos altos y ojos grandes. Debe de ser la misma Saoirse Bellamy, pensó Hope. En ese momento, Brennan se fijó en su mujer. Su sonrisa se tensó al instante y sus ojos se abrieron de sorpresa. Le dijo algo a su compañera y se dirigió hacia la puerta de la sala de conferencias. «¿Hope?» Salió al pasillo. «¿Qué haces aquí?» «Trabajo aquí, ¿recuerdas?» Trató de mantener la voz firme. «Bueno, me has sorprendido. No sabía que tuvieras reuniones en nuestra empresa». «Ah, eso». Brennan vaciló. «David me invitó. Fuimos juntos al colegio y ahora trabaja en tu departamento corporativo. Pensé que podríamos trabajar juntos». Hope asintió, aunque no recordaba a ningún David entre los empleados de la empresa. Quizá era nuevo, como la tal Saoirse. «Te dejo», dijo. «Nos vemos en casa». «Sí, claro». Brennan parecía un poco confusa. «Puedo quedarme hasta tarde. No me esperes levantada para cenar». El resto del día Hope trabajó con el piloto automático. Sus pensamientos volvían una y otra vez a lo que había visto. Era solo una conversación de negocios. Pero entonces, ¿por qué Brennan nunca había mencionado ponerse en contacto con su empresa? ¿Y por qué parecía tan culpable cuando se fijó en ella? Por la noche, Hope regresó a la casa vacía.
Se preparó una cena ligera, vio una hora de algún programa de televisión sin sentido y se fue al dormitorio. El sueño no llegaba. A las 11 oyó el portazo y fingió estar dormida cuando Brennan entró en la habitación. Se movía en silencio, obviamente intentando no despertarla. Hope le oyó desvestirse, entrar en el cuarto de baño y abrir el grifo. Olía a perfume de otra persona, un aroma sutil y tenue, pero Hope estaba segura de que no era su colonia habitual. Cuando Brennan se tumbó a su lado, ella olió a pasta de dientes mentolada y alcohol. No la tocó, no le dio las buenas noches, aunque debió de darse cuenta de que ella no podía dormir tan temprano. Solo se tumbó en su lado de la cama y pronto se quedó dormido. Hope yacía con los ojos abiertos, mirando al techo. No lloraba, no estaba enfadada, solo sentía un extraño vacío en su interior. Por alguna razón, ahora recordaba cómo se habían conocido Brennan y ella, en una fiesta en casa de un amigo común. Él se había acercado a ella con 2 copas de vino y le había preguntado por qué una chica tan guapa estaba sola junto a la ventana. Una frase trillada, pero a ella le pareció bonita en aquel momento. Los primeros años de su matrimonio fueron felices. Viajaban mucho, hacían planes, se apoyaban mutuamente en sus aspiraciones profesionales. Pero algo había cambiado. Tal vez habían superado la relación, pero no se atrevían a admitirlo, ni siquiera a sí mismos. En mitad de la noche, Hope se despertó con el teléfono de Brennan vibrando en la mesilla de noche. No iba a mirar, de verdad que no, pero la pantalla se iluminó y vio el nombre del remitente. Saoirse. Gracias por lo de hoy. Estoy deseando que llegue la próxima. S. Hope se quedó helada. El reloj marcaba las 2:15 de la madrugada. ¿Qué tipo de correspondencia de negocios podría estar ocurriendo a esta hora? El teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje. Echo de menos tus manos. Quiero volver a sentirlas en mi piel. Hope sintió que las náuseas le subían a la garganta. Se giró con cautela y miró a su marido dormido. Su rostro en la oscuridad parecía tranquilo, casi feliz. El teléfono vibró por tercera vez. Hope no quería mirar, pero no podía apartar la mirada de la pantalla encendida. Nos vemos mañana en el sitio de siempre. Dile a los tuyos que volverás a llegar tarde al trabajo. Tuya. No, B, no, Hope, solo Be Maisel. Como si ella fuera una especie de cosa, una molestia, un desafortunado malentendido. Hope volvió a dejar el teléfono en la mesilla con cuidado. Ahora todo encajaba. Los regresos tardíos del trabajo, la nueva colonia, las misteriosas reuniones con clientes. 12 años de matrimonio y ni siquiera se había dado cuenta cuando todo empezó a desmoronarse. Se quedó despierta hasta el amanecer. La mañana estaba nublada. Hope estaba tumbada con los ojos abiertos, escuchando el sonido del agua de la ducha. Brennan se había despertado antes de lo habitual y había ido al baño sin despertarla. Durante la noche pensó largo y tendido qué hacer. Su primer impulso fue irrumpir en el cuarto de baño, tirarle el teléfono a la cara a su marido y exigirle una explicación. Pero Hope siempre se había caracterizado por su pensamiento racional. Por algo, trabajaba como analista de datos. Necesitaba más información, más pruebas, para comprender la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Cuando Brennan salió del baño, se hizo la dormida. Con los párpados cerrados, Hope vio cómo cogía con cuidado el teléfono, fruncía el ceño al mirar la pantalla y borraba rápidamente los mensajes. Después, su marido se vistió y bajó las escaleras. 20 minutos después, oyó un portazo. Solo entonces Hope se sentó en la cama. Se sintió extraña, como si estuviera observando desde la barrera la vida de otra persona, que por algún error había resultado ser la suya. Sin lágrimas, sin histeria, solo un frío vacío y la necesidad de resolver las cosas. Lo primero que hizo fue llamar al trabajo y tomarse el día libre, alegando una migraña. A su jefe no le importó.
Hope no solía faltar al trabajo y el otro día había presentado con éxito un nuevo sistema. Al quedarse sola en casa, empezó a recopilar información metódicamente. El historial del navegador del ordenador compartido encontró páginas de hotel borradas pero almacenadas en caché en el centro de Southfield. En el cajón de los calcetines de Brannan apareció un recibo de restaurante por una cantidad de dinero difícil de gastar solo, aunque supuestamente había cenado con un cliente esa noche. Piensas como un detective, no como una esposa, le asaltó el pensamiento, pero Hope lo apartó. Las emociones serían un obstáculo ahora. Al mediodía, supo que la aventura había durado al menos 3 meses. Fue entonces cuando Brennan empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo, a comprarse ropa nueva y a prestar un interés inusitado a su aspecto. Casualmente, Saoirse Bellamy apareció en compañía de Hope por la misma época, pero la cuestión seguía siendo, ¿qué hacer con estos conocimientos? La confrontación llevaría al resultado obvio, un escándalo, posiblemente confesiones y disculpas que no cambiarían nada. Si Brennan se había enamorado de otra persona, ninguna excusa serviría para reconducir su matrimonio. Hope se preparó una taza de té bien cargado y se sentó en el porche a contemplar el cuidado césped. Su vecina, la señora Clark, estaba cuidando sus flores y la saludó con la mano. Hope le devolvió el saludo y esbozó una sonrisa. Me preguntaba si alguno de los vecinos sabía lo de la aventura de su marido. Las noticias corren rápido en los suburbios pequeños. El teléfono de Hope sonó. Brennan. Hola. Su voz sonaba casi normal. Hola. He llamado al trabajo, quería llevarte a comer. Sonó despreocupado. Me han dicho que te has tomado el día libre. ¿Va todo bien? Migraña, mintió Hope. No es nada, solo pensé en descansar. Ya veo, sonó aliviado. Pues descansa. Y por cierto, no olvides que nuestra fiesta del Día de la Independencia es dentro de 15 días. Día de la Independencia. Hope lo había olvidado por completo. Todos los años, el 4 de julio, hacían una barbacoa para amigos y vecinos, una tradición iniciada en su primer año de matrimonio. Claro que me acuerdo, dijo ella. Tendremos que hacer una lista de invitados. Ya he invitado a los chicos del trabajo, respondió Brennan con demasiada rapidez, y a un par de conocidos nuevos. A Hope le dio un vuelco el corazón, así que iba a invitar a Saoirse a su casa, a presentársela a sus amigos. Genial, intentó mantener la voz firme. Será divertido. ¿Te encuentras bien?, preguntó Brennan. Suena raro. Te dije que era migraña. Hope se frotó la sien, aunque su marido no podía verlo. Te veré esta noche. Dio por terminada la conversación y se reclinó en la silla. Un plan comenzó a formarse en su cabeza. No haría una escena, no gritaría ni acusaría. En lugar de eso, observaría, reuniría información y elegiría el momento adecuado para... ¿Qué? Eso era algo que Hope aún no sabía. Las 2 semanas siguientes transcurrieron en una extraña suspensión de incredulidad. En apariencia, todo parecía normal. Ella y Brennan iban a trabajar, intercambiaban noticias durante la cena, incluso veían películas juntos los fines de semana. Pero Hope no dejaba de pillar a su marido mintiendo. Supuestamente trabajaba hasta tarde, pero el historial por satélite de su coche, que ella comprobó a través de una aplicación, mostraba el coche aparcado frente a un complejo de apartamentos en la otra punta de la ciudad. Afirmaba haber cenado con clientes, pero había un ligero olor a perfume ajeno en su camisa. Hope había visto a Saoirse Bellamy varias veces por los pasillos y la cafetería. Era realmente espectacular. Alta, esbelta, de pelo castaño y ojos verdes brillantes. Era segura de sí misma, se reía mucho y la gente siempre se reunía a su alrededor. Era difícil no entender por qué Brennan se sentía atraído por ella. 3 días antes de la fiesta, Hope empezó a preparar la casa. Ella y Brennan esperaban unos 30 invitados, vecinos, colegas, viejos amigos.
Necesitaban hacer sitio en el salón y en el patio trasero, prepararlo todo para la barbacoa, comprar comida y bebida. Quizá podríamos guardar algunas cosas en el garaje, sugirió Brennan, mirando las cajas de adornos navideños que, por alguna razón, seguían en un rincón del salón. Yo lo haré, asintió Hope. También ordenaré los trastos de la despensa. El garaje era grande, con 2 coches, herramientas de jardinería, bicicletas y cajas de cosas que no querían tirar pero que no utilizaban. Al revisarlas, Hope pensó en la cantidad de cosas innecesarias que habían acumulado durante sus años de matrimonio. Simbólico. En el rincón más alejado del garaje había estanterías con viejos botes de pintura sobrantes de las reformas. Hope decidió comprobar si se habían estropeado y, de ser así, tenía que llevarlos al centro de reciclaje. Al mover los pesados botes, empujó accidentalmente uno de ellos y cayó con estrépito. Al agacharse para recoger la lata, Hope notó algo extraño. Parte de la pared de detrás de las estanterías parecía diferente, más nueva. Pasó la mano por la superficie y notó una junta apenas perceptible. La curiosidad se apoderó de ella. Hope retiró los estantes y descubrió que parte de la pared era un falso panel. Presionando ligeramente, sintió que el panel cedía. Otro movimiento y un estrecho pasadizo se abrió ante ella. ¿Qué demonios es esto?, murmuró Hope mirando en la oscuridad. Sacó su teléfono y encendió la linterna. El haz de luz distinguió los escalones polvorientos que descendían de la oscuridad. Hope los bajó con cuidado y se encontró en un pequeño espacio que comunicaba con el sótano. La casa era antigua, construida en los años 60, y obviamente los anteriores propietarios habían creado este pasadizo secreto. Tal vez para guardar objetos de valor o como refugio en caso de tornados, Michigan era famoso por sus tormentas. Caminando por el sótano de vuelta a la casa, Hope se preguntó. Ni ella ni Brennan conocían este pasadizo, a pesar de que llevaban 5 años viviendo aquí. ¿Qué otra cosa habían pasado por alto teniendo justo delante de sus ojos? Aquella tarde, cuando Brennan regresó del trabajo, esta vez del trabajo de verdad, a juzgar por el historial de movimientos de su coche, Hope no quiso hablar de su hallazgo. Era su secreto, y su intuición le decía que podría serle útil. «He terminado la lista de invitados», dijo Brennan durante la cena. 32 personas, incluyéndonos. ¿No son demasiados? No demasiados, se encogió de hombros Hope. Como siempre, la mayoría vecinos y viejos amigos, y algunos nuevos. Brennan trató de mostrarse despreocupado, pero Hope notaba la tensión en su voz. ¿Recuerdas que te hablé de la nueva empleada, Saoirse Bellamy? Se acaba de mudar a Southfields y apenas conoce a nadie. Pensé que le vendría bien conocer gente. Por supuesto, sonrió Hope. La vi en la oficina. Parecía una chica muy agradable. Brennan le dirigió una rápida mirada, como tratando de ver si había algo más detrás de las palabras, pero el rostro de Hope permaneció sereno. Sí, es. Persona interesante. Tomó un sorbo de vino. Recién llegada de Nueva York, trabajó para una gran compañía de seguros. Tiene muchas ideas nuevas. Seguro que sí. Hope cortó un trozo de pollo. Seguro que habláis mucho de cosas de trabajo. Sí, asintió Brennan apresuradamente. Cooperación profesional, ya sabes. Hope lo comprendió. Sobre todo entendía por qué su marido volvía de las reuniones profesionales oliendo a perfume de mujer y a los chupetones que intentaba ocultar bajo el cuello de la camisa. El día de la fiesta llegó inesperadamente rápido. Por la mañana, Hope había ido a hacer la compra mientras Brennan preparaba el patio trasero. Colocaba las mesas, revisaba la parrilla y colgaba guirnaldas con banderitas americanas. Cuando regresó, encontró a su marido haciendo algo extraño. Estaba comprobando la cerradura de la puerta del garaje que conectaba con la casa. ¿Le pasaba algo a la cerradura?, preguntó Hope, trayendo bolsas de comida. No, respondió Brennan con demasiada rapidez. Solo quería asegurarme de que funcionaba.
Los hijos de los vecinos podrían entrar y hacerse daño en algún sitio. Hope asintió, pero tomó nota mentalmente del momento. Nunca antes se había preocupado Brennan por la seguridad de los hijos de los vecinos en su garaje. A las 4 de la tarde, todo estaba listo. Hope llevaba un vestido azul claro con estrellas blancas, patriótico y de buen gusto. Brennan eligió una camisa roja y unos pantalones azul marino. Desde fuera parecían la pareja perfecta, triunfadores, atractivos y hospitalarios. Los primeros en llegar fueron los vecinos. El matrimonio Clark, de avanzada edad, la familia Jenkins con sus 2 hijos y los Thompson recién mudados. Luego llegaron los amigos, Liam y su esposa Esther, Nora y su marido Calvin, algunos solteros con los que Brennan jugaba a veces al póker. Hope recibía a los invitados con una sonrisa, aceptaba regalos, principalmente botellas de vino y repostería casera, y les indicaba dónde dejar la ropa de abrigo. Brennan, mientras tanto, asaba carne y servía bebidas. Hacia las 5, apareció en la puerta Saoirse Bellamy. Incluso desde la distancia, Hope notó cómo Brennan se tensaba, cómo se quedaba inmóvil un momento con las pinzas de la parrilla en las manos antes de esbozar una sonrisa de bienvenida en el rostro. Saoirse llevaba un vestido blanco con un fajín rojo, modesto pero elegante, que resaltaba todas las ventajas de su figura. Llevaba el pelo castaño suelto que enmarcaba maravillosamente su rostro. En sus manos sostenía una botella de vino caro y un pequeño ramo de flores silvestres. «¡Brennan!», saludó mientras se dirigía a la parrilla. «Perdona el retraso, no encontraba tu casa. Southfield es tan confuso». Hope vio cómo su marido dejaba a un lado las pinzas y caminaba hacia su amante. Se abrazaron, un poco más de lo que exigía la propiedad, y Brennan condujo a Saoirse hasta los demás invitados. «Te presento a Saoirse Bellamy, mi nueva colega», la presentó. «Se acaba de mudar de Nueva York y trabaja en el departamento corporativo». Los invitados sonrieron, estrecharon la mano de Saoirse y le preguntaron qué le parecía Southfield. Nadie pareció darse cuenta de que estaba un poco más cerca de Brennan de lo que debería, de que sus manos se tocaban casualmente cuando pensaban que nadie podía verlas. Finalmente, Brennan condujo a Saoirse hacia Hope. «Cariño, esta es Saoirse Bellamy», dijo con fingida tranquilidad. «Saoirse, esta es mi mujer, Hope». «Encantada de conocerte», sonrió Saoirse y le tendió la mano. «Brennan me ha hablado mucho de ti». «¿De veras?». Hope le estrechó la mano notando la firmeza del apretón. «Solo cosas buenas, espero». «Por supuesto», rió Saoirse. «Siempre dice que tiene suerte de tener una esposa tan inteligente. Me pregunto si eso es antes o después de tener sexo». Pensó Hope, pero dijo en voz alta. «Qué bien. Brennan también ha estado hablando de ti. Dice que aportas ideas nuevas a la empresa». «Lo intento», volvió a sonreír Saoirse. «Es una fiesta increíble la que estás organizando, y la casa es muy acogedora». «Gracias», asintió Hope. «Brennan y yo nos lo hemos currado mucho. Por cierto, ¿te apetece dar un paseo? Puedo enseñarte el jardín». Saoirse lanzó una rápida mirada a Brennan, como pidiendo permiso. Él asintió débilmente. «Me encantaría», dijo ella. «Me encanta la jardinería». Se alejaron de los demás invitados y se dirigieron al otro extremo del jardín, donde Hope cultivaba rosas y hortensias. Saoirse admiraba las flores, pero sus ojos volvían una y otra vez a Brennan, que seguía ocupado con la parrilla. «¿Cuánto hace que conoces a mi marido?», preguntó Hope, fingiendo ajustar un rosal. «Unos 3 meses», respondió Saoirse. «Desde que entré en la empresa». «Coincide con mis cálculos», pensó Hope. «Y empezasteis a trabajar juntos enseguida. ¿Cooperar?», enfatizó la última palabra. Saoirse se tensó ligeramente. «Estamos trabajando en un proyecto», dijo. «Brennan nos asesora en cuestiones financieras». «Ya veo», sonrió Hope. «Le apasiona el proyecto. A menudo se queda hasta tarde». Algo parecido a la culpabilidad apareció en el rostro de Saoirse,
pero enseguida se le pasó. Es un trabajo a tiempo completo, pero los resultados merecen la pena. Seguro que sí. Hope arrancó una rosa y se la tendió a Saoirse. Toma, se llama Noche Apasionada. Es una flor preciosa, pero tiene espinas. Tienes que saber manejarla. Saoirse cogió la rosa, claramente sin saber cómo reaccionar. En ese momento fueron interrumpidas por la voz de Brennan. «Señoras, la carne está lista. Todas a la mesa». La fiesta siguió como de costumbre. Los invitados comieron barbacoa, bebieron vino y cerveza, discutieron de política y deportes y compartieron noticias. Los niños jugaron en el césped, lanzando frisbees y una pelota. A medida que se ponía el sol, el ambiente se volvía más relajado. Hope se dio cuenta de que Brennan y Saoirse intentaban mantener las distancias, pero sus miradas se cruzaban constantemente. De vez en cuando estaban cerca el uno del otro, junto a la mesa de bebidas, junto a la parrilla, al borde del césped, y hablaban en voz baja. Pasadas las 10 de la noche, algunos de los invitados empezaron a dispersarse, familias con niños, vecinos ancianos. Los que quedaban eran en su mayoría amigos de Brennan y algunas parejas jóvenes, decididos a que la fiesta continuara. Alguien subió el volumen de la música, trajeron más alcohol y las conversaciones subieron de tono. Hope vio que Brennan se inclinaba hacia Saoirse y le susurraba algo al oído. Ella asintió con la cabeza y unos minutos después se alejó sigilosamente en dirección a la casa. Brennan esperó un momento y la siguió. Hope se disculpó con los invitados con los que estaba hablando y se dirigió también hacia la casa. Al pasar por la cocina, oyó voces apagadas procedentes del pasillo que conducía al garaje. «No estoy segura de que sea una buena idea», decía Saoirse. «Tu mujer podría darse cuenta». «Está ocupada con los invitados», contestó Brennan. «Además, está demasiado ocupada con sus rosas para sospechar nada». Hope se asomó con cautela por la esquina. Brennan y Saoirse estaban junto a la puerta del garaje, muy juntos. Él le rodeaba la cintura con el brazo y ella le acariciaba el pelo con los dedos. «Después de la fiesta, ¿vamos a mi casa?», preguntó Saoirse. «Te he echado de menos». «Iremos», la besó Brennan. «Tendremos que encontrar una excusa para irnos». «¿Por qué no dices que me acompañas a casa?», Saoirse lo sugirió. «Ni siquiera sería una mentira». Se rieron suavemente y Hope sintió que se le apretaba el interior. Una cosa era sospechar y otra muy distinta ver con tus propios ojos a tu marido besando a otra mujer en tu propia casa. De repente, Brennan se apartó. «Espera», dijo. «Tengo una idea mejor». Hope retrocedió rápidamente, escondiéndose tras la esquina de la cocina. El corazón le latía con fuerza en la garganta y los oídos le zumbaban por el torrente de sangre. Podía oír su respiración intermitente e intentó controlarla para no delatar su presencia. «¿Cuál es la idea?». La voz de Saoirse sonaba intrigada. «Volvamos a la fiesta», dijo Brennan. «Lo organizaré todo. Confía en mí». Hope apenas tuvo tiempo de rebotar hacia el fregadero y fingir que lavaba un vaso cuando entraron en la cocina. Brennan se quedó helado un momento al ver a su mujer, pero enseguida esbozó una sonrisa despreocupada. «Aquí estás», dijo. «Saoirse y yo estábamos buscando un sacacorchos. El que había fuera parece haber desaparecido. En el cajón a la izquierda de la cocina», asintió Hope sin volverse. «Siempre está ahí». «Bien, gracias». Brennan abrió el cajón y sacó el sacacorchos. «Vamos, Saoirse, los invitados están esperando». Salieron y Hope se quedó de pie junto al fregadero, mirando al vacío. ¿Qué estaba tramando Brennan? ¿Hasta dónde estaría dispuesto a llegar por su amante? Respirando hondo, Hope decidió volver con sus invitados. No quería levantar sospechas, sobre todo ahora que la situación se estaba caldeando. En el patio trasero, la fiesta continuaba. Varias parejas bailaban al ritmo de música lenta, otros invitados se sentaban en grupos, hablando y riendo.
Nadie se preocupaba por el propietario de la casa, cuyo mundo acababa de derrumbarse por completo. Brennan estaba junto a la mesa de bebidas, sirviendo champán en copas. Saoirse estaba a unos metros de él, charlando con uno de sus vecinos, pero sus miradas no dejaban de encontrarse, como si hubiera una conexión invisible entre ellos. «Hope», Brennan la saludó con la mano. «Ven con nosotros, descorcharemos el champán. Tenemos que celebrar esta maravillosa velada». Ella se acercó y aceptó la copa extendida. Le temblaban ligeramente las manos, pero nadie pareció darse cuenta. «Por América». Brennan levantó su copa. «Por la libertad y la independencia». «Por la independencia», repitió Hope, dando un pequeño sorbo. El champán estaba dulce y frío, pero apenas podía saborearlo. La hora siguiente transcurrió en una extraña bruma. Hope sonreía, mantenía conversaciones, incluso se reía de los chistes de alguien, pero por dentro solo sentía un frío vacío. Se dio cuenta de que Brennan seguía sirviéndole champán, como si intentara emborracharla. Ella misma apenas bebía, derramando media copa entre los arbustos cuando nadie la veía. Saoirse, mientras tanto, se convirtió en el centro de atención. Contó historias divertidas sobre su vida en Nueva York, compartió sus impresiones sobre Southfield y elogió la casa y el jardín de los Mercer. Los invitados la escuchaban con interés. Brillante, enérgica, atraía miradas y simpatía. «Es encantadora, ¿verdad?», susurró Hope a una anciana vecina, la señora Clark. «Tan joven y fresca. Me recuerda a mí misma cuando era joven». «Desde luego», dijo Hope discretamente. «Muy colorida personalidad». Hacia las 11 de la noche, cuando la mayoría de los invitados se habían marchado, Brennan se acercó a Hope, balanceándose ligeramente. Había bebido mucho, o lo estaba haciendo con maestría. «Cariño», dijo, rodeándole la cintura con el brazo. «¿Podrías comprobar si hay otro paquete de 6 en el garaje? Creo que se nos está acabando». Hope se tensó por dentro. Esto era lo que estaba tramando. «¿Por qué no vas tú?», preguntó, tratando de mantener su voz natural. «Tú sabes mejor dónde están las cosas». «Tengo que vigilar la parrilla», señaló con la cabeza la parrilla, extinguida hacía tiempo. «Y a los invitados, por favor, solo será un minuto». Hope se dio cuenta de que Saoirse los observaba, fingiendo estar absorta en una conversación con uno de los vecinos. Había tensión en sus ojos y anticipación. «De acuerdo», asintió Hope, «pero iremos juntos. Necesito tu ayuda para encontrarlo». Brennan dudó un momento, pero se sobrepuso rápidamente. «Por supuesto», sonrió y se volvió hacia el resto de invitados. «Solo será un momento para comprobar las provisiones. Saoirse, ¿por qué no vigilas la música?». Saoirse asintió. Sus ojos se encontraron con los de Brennan y volvió a surgir la chispa entre ellos. Hope y Brennan se dirigieron hacia el garaje. Al pasar por la cocina, Hope se dio cuenta de que su marido había traído una botella de champán y 2 copas. «¿Para qué es eso?», preguntó ella, señalando la botella con la cabeza. «Pensé que podríamos brindar por nosotros». Brennan esbozó la sonrisa que antaño había hecho que su corazón latiera más deprisa. Hacía mucho tiempo que no teníamos un momento los dos solos. Hope se sintió amargada. Incluso ahora, planeando encerrarla en el garaje, él seguía mintiendo y fingiendo. El garaje los recibió con frialdad y penumbra. Brennan pulsó un interruptor y el espacio quedó iluminado por la tenue luz de una sola bombilla bajo el techo. «¿Dónde dijiste que podía estar la cerveza?», preguntó Hope mirando a su alrededor. Sabía a ciencia cierta que no había envases adicionales, ya que toda la cerveza estaba a la vista de los clientes. «Probablemente en el rincón más alejado», señaló Brennan hacia la parte trasera del garaje, dejando la botella y los vasos sobre el banco de trabajo. «¿Recuerdas que compramos unos cuantos paquetes en las rebajas?». Hope se dirigió en silencio al lugar designado, sabiendo perfectamente que solo era una excusa.
Oyó que Brennan abría el champán y que el corcho saltaba de la botella con un chasquido silencioso. «No veo nada», dijo, volviéndose hacia su marido. «Creo que nos hemos quedado sin cerveza. Lástima». Brennan le tendió una copa de champán. «Pues, al menos tomemos una copa, por nosotros». Hope aceptó la copa, mirando a los ojos de su marido. ¿Qué había visto antes en ellos? ¿Amor? ¿Devoción? Ahora solo había impaciencia y excitación latente, no la anticipación de un momento con ella, sino la idea de que pronto estaría libre para su amante. «Para nosotros», repitió ella y bebió un sorbo. 12 años. Es mucho tiempo, ¿verdad? Sí. Brennan bebió un gran sorbo. Han pasado muchas cosas, cosas buenas. Y malas, añadió Hope, como tu aventura con Saoirse. El vaso se detuvo a medio camino de sus labios. Sus ojos se abrieron de par en par, y su rostro se ensanchó de sorpresa, que rápidamente se convirtió en culpa y luego en ira. «¿De qué demonios estás hablando?» Su voz se volvió fría. «¿Qué traición?» «No te molestes», Hope sacudió la cabeza. «Lo sé todo. He visto tus mensajes. He notado que llegas a casa oliendo su perfume. Hoy he oído vuestra conversación en el pasillo». Brennan se quedó en silencio, claramente intentando inventar una mentira convincente. Pero entonces sus hombros se desplomaron, como si se hubiera rendido. «Simplemente ocurrió», dijo en voz baja. «Yo no lo planeé. Tú y yo no hemos sido los mismos desde hace mucho tiempo. Siempre estás ocupado con tu trabajo, tus flores. Dejamos de hablar, de estar cerca. Y en vez de hablarlo conmigo, ¿decidiste meterte en la falda de la primera tía buena que viste?» Hope sintió que la ira crecía en su interior. 12 años de matrimonio, Brennan. 12 años y lo has echado a perder. «No digas eso de Saoirse». Su rostro se contorsionó. «No es solo guapa. Me comprende, me apoya, me hace sentir vivo. ¿Y tú no lo haces conmigo?» Hope sonrió amargamente. «Entonces, ¿para qué casarse? ¿Por qué jurar fidelidad si dentro de 12 años traicionarías todo lo que teníamos?» «No pretendía hacerte daño». Brennan se pasó la mano por el pelo. «Es que me enamoré, Hope. Realmente enamorado. Son cosas que pasan». «Suele pasar», asintió ella. «Pero normalmente la gente se divorcia antes de empezar una nueva relación. No meten a una amante en la casa donde viven con su mujer». El rostro de Brennan cambió de repente, duro y frío. «Pensaba hablar contigo después de las vacaciones», dijo. «Explicártelo todo, pedirte el divorcio. Pero ya que lo sabes todo, sí, quiero a Saoirse. Y quiero estar con ella. Lo siento, pero nuestro matrimonio lleva mucho tiempo sobre el papel». Hope miró a su marido sin reconocerle. ¿Dónde se había metido el tipo atento y cariñoso con el que se había casado? ¿O nunca había existido? Solo era una imagen que ella se había inventado. «Quiero que te vayas», continuó Brennan. «Puedes quedarte con un amigo unos días hasta que encuentre un nuevo lugar donde vivir, o puedo irme y tú quedarte aquí, como tú quieras». ¿Así de fácil? Hope dejó el vaso sobre el banco de trabajo. 12 años y quiero que te vayas. ¿Qué esperabas?, le espetó Brennan. ¿Drama? ¿Lágrimas? Los dos sabemos que este matrimonio hace tiempo que murió. Solo encontré el coraje para admitirlo. ¿Valor? Hope se rió, pero no había alegría en su risa. Engañar a tus espaldas, mentirte a la cara, eso no es valentía, Brennan. Es cobardía. Se puso negro de ira. Piensa lo que quieras. A mí me da igual. Te dejo por Saoirse, y punto. Ahora mismo. Hope entornó los ojos. En medio de la fiesta que organizamos juntos, ¿qué dirán los invitados? Los invitados ya se han ido casi todos, se encogió de hombros Brennan. Les diré a los demás que no te encuentras bien y que te has ido a descansar. ¿Y se lo creerán? Hope negó con la cabeza. Incluso si se dan cuenta de que tu ama también ha desaparecido, no se darán cuenta de nada, dijo Brennan. Ahora, si me disculpas, tengo que volver con mis invitados.
Se dio la vuelta y se dirigió hacia la puerta. Hope le siguió. «No puedes marcharte en mitad de una conversación», dijo indignada. «Tenemos que discutirlo todo, decidir». «No hay nada que discutir». Brennan se dio la vuelta. «Estoy enamorado de otra persona. Nos vamos a divorciar. Fin de la historia». Con esas palabras salió por la puerta. Hope salió corriendo, pero oyó el clic de la cerradura. Tiró del pomo, en vano. «¡Brennan!», gritó, golpeando la puerta con los puños. «¡Abre la puerta de una vez! ¡No puedes encerrarme aquí!». «Puedo». Su voz sonó amortiguada detrás de la puerta. «Y la abriré cuando llegue el momento. Mientras tanto, siéntate aquí y piensa en tu comportamiento. No impidas que mis invitados y yo nos divirtamos». «¿Tus invitados?». Hope estaba indignada. «Esta es nuestra casa y nuestra fiesta». «Ya no», dijo Brennan. «Y deja de gritar, nadie puede oírte. La música está demasiado alta». Hope oyó pasos que se alejaban. Siguió golpeando y gritando un rato más, pero luego se detuvo, al darse cuenta de la inutilidad de sus actos. Brennan tenía razón. Debido a la música y a la ubicación del garaje, nadie oiría sus gritos. Se apoyó exhausta contra la puerta. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo se había convertido su vida en un melodrama barato? Su marido la había encerrado en el garaje para seguir de fiesta con su amante. Eso solo pasa en las películas malas, no en la vida real, ni en su vida. La pequeña ventana del garaje daba al patio. Hope se acercó a ella y se asomó. Desde allí podía ver la esquina del patio donde continuaba la fiesta. Vio a Saoirse acercarse a Brennan, mientras él se inclinaba y le susurraba algo al oído. Saoirse sonrió y asintió con la cabeza tocándole brevemente el brazo. Caminaron juntos hacia el resto de los invitados. Solo quedaban 10 o 12 personas. Brennan dijo algo en voz alta. Todo el mundo se echó a reír y Hope vio que su marido rodeaba los hombros de Saoirse con el brazo abiertamente, sin una sombra de vergüenza. Su primera reacción fue de pánico. ¿Y si Brennan no abría la puerta hasta por la mañana? ¿Y si planeaba llevar a Saoirse a su dormitorio mientras su mujer estaba encerrada en el garaje? ¿Y si...? Pero entonces Hope respiró hondo y se obligó a calmarse. El pánico nunca era un buen consejero. Había que evaluar la situación y encontrar una salida. La puerta de la casa estaba cerrada. La puerta del garaje también, y aunque pudiera abrirla, atraería la atención de los invitados que estaban en el patio trasero. La ventana era demasiado pequeña para pasar por ella. Pero había otra forma de entrar. Hope se volvió y miró hacia la esquina más alejada del garaje, donde unos estantes ocultaban un pasadizo secreto hacia el sótano. Brennan no lo sabía. Nadie más que ella lo sabía. En silencio, intentando no hacer ruido, Hope se acercó a las estanterías y empezó a apartarlas con cuidado. No fue fácil. Las estanterías eran pesadas y estaban llenas de botes de pintura y herramientas, pero la adrenalina hizo efecto, y al cabo de unos minutos el pasillo estaba abierto. Sacó su teléfono y encendió una linterna. Una estrecha escalera conducía al sótano. Olía a humedad y polvo, pero eso no detuvo a Hope. Con cuidado, paso a paso, descendió a la oscuridad. Abajo estaba aún más oscuro y no podía ver nada sin una linterna. El haz de luz distinguía los contornos de cajas viejas, muebles rotos, herramientas de algún tipo. Hope nunca había estado especialmente interesada en el contenido del sótano. Era el dominio de Brennan, su taller y almacén. Encontró la salida a la parte principal del sótano y abrió la puerta con cautela. Era más luminoso. La luz de la calle entraba por las pequeñas ventanas del techo. Hope escuchó. De arriba llegaba música apagada y las risas de los invitados. Las escaleras del sótano conducían directamente a la cocina. Hope la subió con cuidado y abrió la puerta. La cocina estaba vacía. Salió del sótano y cerró la puerta en silencio. Ahora tenía una opción: salir al patio trasero y montar una escena o... No. Brennan y Saoirse no se merecían eso.
Un escándalo no era suficiente. La habían humillado, encerrado en su propia casa, despojado de su dignidad. Simplemente aparecer en la fiesta no le daría satisfacción. Hope necesitaba un plan y pruebas. Pruebas de su traición que pudiera presentar no solo a ellos, sino a todos los invitados, todos sus amigos, todos los que los conocían como la pareja perfecta. Se arrastró con cautela hasta el salón que daba al patio trasero. Brennan y Saoirse estaban sentados uno al lado del otro, con la mano de él apoyada en la rodilla de ella, discutiendo algo apasionadamente con los demás invitados. Había una botella de whisky abierta sobre la mesa y todos sostenían vasos. Hope supuso que, si Brennan seguía así, pronto estaría demasiado borracha para darse cuenta de nada a su alrededor. Eso era una ventaja para ella. Volvió a la cocina y abrió el cajón donde guardaba las llaves de repuesto de todas las puertas de la casa. Entre ellas estaba la llave del garaje. Hope la cogió, por si tenía que volver. Luego entró en el despacho de Brennan. Su ordenador estaba encendido, siempre lo dejaba en modo de espera. Hope conocía la contraseña. El día de su boda, 4 dígitos que ahora parecían una amarga ironía. Se conectó rápidamente y abrió el correo electrónico de su marido. Y encontró todo lo que buscaba. Docenas de cartas de Saoirse, no de negocios, sino profundamente personales. Fotos, declaraciones de amor, planes para el futuro. Un futuro que no tenía espacio para Hope. Una carta en particular le interesó, fechada la semana pasada. En ella, Saoirse escribía sobre cómo podrían aprovechar la fiesta del Día de la Independencia para anunciar su relación. Imagina la cara de tu mujer cuando se entere de que llevamos juntos 3 meses, delante de todos los invitados, escribió Saoirse. Brennan descartó la idea por considerarla demasiado cruel, pero ofreció su propia opción. Mejor esperar a que todo el mundo esté borracho y entonces aislar de alguna manera a Hope. Estoy pensando en eso, y cuando ella no pueda interferir, podremos disfrutar de la velada. Y no solo la velada. Hope hizo capturas de pantalla de la correspondencia y las envió a su teléfono. Luego, abrió el cajón del escritorio de Brennan y encontró una carpeta con documentos. Entre ellos había extractos de tarjetas de crédito y un montón de gastos en restaurantes, hoteles y joyerías, gastos de los que Hope no sabía nada. También fotografió esos documentos. Luego vio una cajita escondida debajo de las carpetas. Cuando Hope la abrió, encontró un anillo de esmeralda, igual al que Saoirse había mostrado en una de las fotos de las cartas. «Sueño con cuándo podré llevarlo abiertamente», había escrito. Así que Brennan ya se había declarado, a espaldas de su legítima esposa. Hope sintió que le subían náuseas por la garganta, pero las reprimió. No era momento para debilidades. Hizo una foto del anillo y devolvió la caja a su sitio. Cerró el ordenador, salió del estudio y subió al dormitorio. Allí, en el cajón de su tocador, había una memoria USB con documentos importantes, pólizas de seguros, contratos, copias de pasaportes. Lo cogió y se lo metió en el bolsillo del vestido. Luego se acercó a la ventana del dormitorio que daba al patio trasero. Desde allí podía ver toda la fiesta. Pudo ver a Brennan riendo mientras rodeaba la cintura de Saoirse con el brazo. Los vio besarse furtivamente, pensando que nadie se daría cuenta. Vio a su marido sirviendo bebidas para todos, pero bebiendo mucho menos de lo que mostraba. No estaba borracho, estaba sobrio y calculador. Todo esto, encerrarla en el garaje, mentir a los invitados, había sido planeado de antemano. Hope sacó su teléfono y empezó a grabar. Grabó a Brennan y Saoirse besándose, a él susurrándole algo al oído que la hizo reír. Los dos brindando juntos, mirándose a los ojos. Cuando tuvo suficiente material, Hope guardó el teléfono y bajó las escaleras. Sabía lo que tenía que hacer a continuación. Con pasos silenciosos se arrastró por la cocina y bajó de nuevo al sótano. Volvió al garaje a través del pasadizo secreto.
Volvió a colocar las estanterías en su sitio con cuidado y caminó de nuevo hasta la puerta que daba a la casa. Al principio, Hope quiso esperar en el garaje, dando la impresión de que seguía cerrado, pero luego cambió de idea. Era hora de actuar. Sacó la llave y abrió la puerta del garaje desde dentro. Ahora nada le impedía salir, pero en lugar de eso, Hope volvió a la ventana y miró de nuevo al patio trasero. Ahora solo estaban Brennan, Saoirse y otros 4 invitados, 2 parejas, amigos de Brennan, a quienes Hope siempre había considerado también sus amigos. Estaban sentados alrededor de la mesa, bebiendo whisky y hablando animadamente. Hope vio que Saoirse decía algo y todos estallaron en carcajadas. Incluso desde allí, era evidente lo relajada que estaba, como si fuera la anfitriona de la casa, no una invitada. En ese momento, Hope se dio cuenta de que estaba preparada, lista para salir y enfrentarse a la traición, preparada para hacer algo que cambiaría su vida para siempre. Respiró hondo, cuadró los hombros y se dirigió a la puerta que conducía del garaje a la casa. Hope abrió con cautela la puerta que conducía del garaje a la casa y escuchó. La música sonaba más fuerte que antes, amortiguando todos los demás sonidos, perfecto para pasar desapercibido. En lugar de salir directamente al patio trasero, decidió proceder con cautela. Hope se deslizó hasta la cocina y miró por la ventana que daba a la terraza. Brennan, Saoirse y los 4 invitados restantes estaban sentados a la mesa, riendo y bebiendo. Saoirse estaba casi tumbada sobre el hombro de Brennan, con el brazo de él rodeándole la cintura. ¿Sospechaba algo?, preguntó Calvin, uno de los invitados, cuando la música se detuvo un momento entre canción y canción. Por supuesto, sonrió Brennan con suficiencia. Dijo que tenía que comprobar el suministro de cerveza en el garaje y ella fue como una esposa obediente, y cuando se dio la vuelta, ¡snap! Y ya está. Se va a quedar ahí sentada hasta que acabemos la fiesta. ¿Y si empieza a gritar?, preguntó Nora, la esposa de Calvin. Lo oiremos. Nadie oirá nada, Brennan negó con la cabeza. El garaje está bien aislado y la música está alta. Además, no creo que grite. Se sentará en un rincón y llorará en silencio. Es su naturaleza guardarse las cosas para sí misma. Hope sintió que su interior se tensaba. Hablaba de ella con tanta despreocupación, como si fuera algo molesto de lo que deshacerse. ¿Cómo explicará su ausencia a los demás invitados?, preguntó Liam, el marido de Esther, el 4º invitado. Ya se lo he explicado a los que preguntaron. Se encogió de hombros Brennan. Dijo que tenía migraña y se fue a acostar. Todos se lo creyeron. Nadie notó su ausencia, la verdad. Pobrecita, suspiró Saoirse fingiendo. Debe de estar sufriendo mucho, por una migraña, quiero decir. Todos volvieron a reír y Hope sintió náuseas. ¿Esta gente siempre había sido así y ella no se había dado cuenta? ¿O el alcohol y la presencia de Saoirse habían sacado a relucir su verdadera naturaleza? ¿Y ahora qué?, preguntó Esther dando un sorbo a su copa. ¿Después de que se vayan los invitados, la dejarás salir? Por supuesto, asintió Brennan. Diré que di un portazo sin querer, que no me di cuenta de que estaba dentro. Me disculparé. Quizá hasta compre flores para asegurarme. ¿Y después? Calvin dio un paso adelante. No puedes ocultar tu relación para siempre. Entonces pediré el divorcio. Brennan entrelazó los dedos con los de Saoirse. Le diré que Hope y yo hemos madurado el uno para el otro, que nuestro matrimonio hace tiempo que se ha convertido en una formalidad y que ambos merecemos una oportunidad de ser felices. Es civilizado, no es escandaloso. ¿Y ella estaría de acuerdo? Nora parecía escéptica. Hope siempre me pareció terca, en el buen sentido, claro. No tendrá elección, se encogió de hombros Brennan. Además, ya he preparado el terreno. Firmamos un acuerdo prenupcial hace unos años, más o menos para proteger su propiedad intelectual. En aquel momento estaba desarrollando una especie de sistema,
pero en realidad hay una cláusula por la que ella recibirá una compensación mínima en caso de divorcio. El abogado era amigo mío de la universidad y él la redactó. Hope se quedó helada. ¿Un acuerdo prenupcial? En realidad, había firmado algunos papeles cuando trabajaba en su sistema de análisis de datos para reclamaciones de seguros. Brennan había dicho que eran documentos estándar para proteger sus derechos de autor. Ni siquiera los leyó detenidamente, confiando en su marido. ¿Y la casa?, preguntó Liam. La compraron juntos, ¿verdad? Técnicamente, está a mi nombre, respondió Brennan. Hice el pago inicial con mi propio dinero antes de casarnos. Ella se limitó a pagar la mitad de las mensualidades. Muy inteligente, asintió Calvin con aprobación. ¿Y las cuentas conjuntas, las inversiones? Ya he transferido la mayor parte de nuestros fondos a una cuenta separada, sonrió Brennan con suficiencia. Técnicamente, es para invertir en un nuevo proyecto. En realidad, es para mi futuro y el de Saoirse. Saoirse resplandeció y le besó en la mejilla. Vamos a tener un futuro increíble, dijo. Ya he mirado una casa en la costa de Florida, lejos de los grises inviernos de Michigan. Está decidido, Brennan levantó la copa. Después del divorcio, nos mudaremos a Florida, por un nuevo comienzo. Por los nuevos comienzos, Liam vitoreó y todos alzaron sus copas. Hope se quedó paralizada. Sabía que su marido la engañaba, pero no se había dado cuenta del alcance de su traición. No solo estaba teniendo una aventura, sino que estaba planeando metódicamente su nueva vida, despojándola de todo lo que tenían en común. Sacó su teléfono y empezó a grabar la conversación. Una prueba. Necesitaría pruebas cuando llegara el momento de actuar. ¿Y si rechaza el divorcio?, preguntó Esther. ¿Se aferraría al matrimonio? No lo hará, respondió Brennan con seguridad. Hope es demasiado orgullosa para aferrarse a un hombre que no la ama. Además, sonrió, tengo un par de ases en la manga. Digamos que algunas de sus decisiones financieras en el trabajo no siempre han sido del todo legales. Nada grave, pero lo suficiente como para causarle problemas con su licencia de analista. Hope se enfrió. ¿De qué está hablando? Nunca había infringido la ley. Todas sus decisiones habían sido siempre cuidadosamente calculadas y completamente legales. Tú no harías eso, se sorprendió Nora. Usar algo contra ella, eso es muy bajo. No tendré que hacerlo, le quitó importancia Brennan. Ya te lo he dicho, es orgullosa, me dejará ir sin luchar. Un brindis. Saoirse levantó la copa sorprendida. Por Brennan y por mí, por nuestro amor que superará todos los obstáculos, por vosotros. Los invitados se hicieron eco, levantando sus copas. Hope sintió náuseas en la garganta. Esa gente que creía que eran amigos estaban sentados bebiendo por la destrucción de su matrimonio, por su humillación. Y lo hacían en su casa mientras ella estaba supuestamente encerrada en el garaje. Se apartó de la ventana e inspiró profundamente, tratando de calmarse. No era momento para emociones. Necesitaba actuar racionalmente, reunir todas las pruebas posibles y prepararse para un enfrentamiento. Hope entró sigilosamente en el despacho de Brennan y encendió el ordenador. Mientras se iniciaba, abrió un cajón del escritorio y encontró una carpeta con la etiqueta «Contrato matrimonial». Dentro había un documento de 20 páginas que ella había firmado hacía 3 años. Al hojearlo, Hope encontró la misma cláusula que había mencionado Brennan. En caso de divorcio, recibiría un pago único de $20,000 y nada más. Ninguna parte de la casa, ninguna parte de las inversiones que compartían, ni siquiera su mitad de los muebles. Fotografió la cláusula y entró en el correo de Brennan. Allí encontró una carpeta entera de cartas de Saoirse, fechadas 6 meses antes. Así que su aventura había durado más de 3 meses. En una de las cartas, Saoirse hablaba de su kiao para deshacerse de Hope, mencionando que no hay necesidad de dividir la propiedad si ella renuncia a todo.
Otra carta hablaba de una casa en Florida que planeaban comprar con el dinero de la venta de su casa actual, una casa en la que Hope había vivido 5 años y que consideraba suya. También fotografió esas cartas y luego comprobó los extractos bancarios. Efectivamente, Brennan ya había transferido una cantidad considerable de dinero, casi $200,000, a una cuenta separada que Hope no sabía que existía. Dinero que habían estado ahorrando juntos, con el que planeaban viajar, quizá tener hijos en el futuro. Mientras tanto, seguía grabando la conversación en la terraza a través de la ventana abierta del estudio. Los invitados hablaban de la futura boda de Brennan y Saoirse, sugerían opciones para la luna de miel, bromeaban sobre lo rápido que Hope se recuperaría y encontraría un nuevo marido. «No te preocupes, tío», dijo Calvin. «Se recuperará enseguida. Puede que incluso te dé las gracias por salvarla de un matrimonio sin futuro». «Sí», se rió Brennan. «Hope siempre había sido práctica. Llorará un poco y seguirá adelante». «¿Estás seguro de que no lo sabe?», preguntó Esther. «Las mujeres tienden a intuir estas cosas». «Está demasiado ocupada con su trabajo para darse cuenta de nada», dijo Brennan. «Siempre sentada sobre sus números, analizando datos. Aunque me llevara a Saoirse a casa y le hiciera el amor en nuestra cama, Hope se limitaría a preguntar si estábamos interfiriendo en su concentración». Todos se rieron, y Hope sintió que la sangre se le subía a las mejillas. No solo estaban discutiendo a sus espaldas, sino que se estaban burlando de ella. Cuando terminó de reunir pruebas, apagó el ordenador y salió silenciosamente del despacho. Ahora tenía que prepararse para aparecer. Hope subió al dormitorio y abrió el armario. Colgado entre su ropa de diario estaba el vestido de noche negro que había comprado para un evento corporativo el año pasado. Brennan había dicho entonces que era demasiado revelador, así que se había puesto otro. Ahora este vestido le parecía la elección perfecta. Se cambió rápidamente, se pintó los labios de rojo vivo, se soltó el pelo y se puso los zapatos de tacón. Al mirarse en el espejo, Hope apenas se reconoció. Parecía una mujer segura de sí misma, fuerte y dispuesta a contraatacar. Antes de bajar, envió todo el material que había recopilado: fotos, notas de conversaciones, capturas de pantalla de correos electrónicos, a su correo electrónico del trabajo y al de su amiga Ruth, con la etiqueta «Abrir si no me pongo en contacto contigo antes de mañana». La precaución nunca está de más. Hope cogió entonces una pequeña bolsa y metió en ella su teléfono de prueba, su pasaporte, sus tarjetas de crédito y algo de dinero. Pasara lo que pasara hoy, tenía que estar preparada para cualquier eventualidad. Mientras se dirigía a la cocina, oyó que Brennan proclamaba otro brindis. «Amigos, me gustaría brindar por una nueva etapa en mi vida, por conocer a una mujer maravillosa que me ha devuelto las ganas de vivir, por Saoirse, que pronto será la nueva SRA. Mercer, por Saoirse», aclamaron los invitados. Hope respiró hondo y salió a la terraza. Había llegado el momento de la verdad. Nora fue la primera en darse cuenta. Se quedó inmóvil con la copa en los labios y los ojos abiertos por la sorpresa. Luego, uno a uno, los demás invitados se volvieron hacia Hope. Sus rostros mostraban confusión mezclada con miedo. El último en girarse fue Brennan. Se quedó inmóvil con la copa en alto y Hope vio cómo la sonrisa desaparecía lentamente de su rostro y era sustituida por una expresión de pánico. «¿Hope?», le tembló la voz. «¿Cómo has...?» Saoirse intentó apartarse de Brennan, pero él la agarró instintivamente del brazo, estrechándola contra sí. En el silencio que siguió, un perro ladró a lo lejos. Hope no tenía prisa por responder. Lentamente miró a todos los presentes, dejando que el momento se prolongara, aumentando la tensión. No había lágrimas ni histeria en su mirada, solo una calma glacial que asustaba más que cualquier grito. «Buenas noches», dijo al fin, con voz firme y segura. «Siento interrumpir su diversión». «Cariño», intentó recomponerse Brennan. «Estás
Increíble. ¿Te encuentras mejor? ¿Se ha ido la migraña? Hope sonrió. No la cálida sonrisa que sus amigos y colegas conocían, sino algo nuevo, fría y decidida. ¿Migraña? Inclinó ligeramente la cabeza. Oh, ¿te refieres a mis encantadoras vacaciones en el garaje en el que me encerraste? No, eso no es una migraña. Se llama marido traidor. Calvin y Liam intercambiaron miradas nerviosas. Esther miró fijamente su vaso, como si esperara encontrar allí todas las respuestas. Nora jadeó en silencio. Hope, lo has entendido todo mal, comenzó Brennan dando un paso hacia ella. La puerta se cerró de golpe sin querer y estaba a punto de... ¡Basta! Hope levantó la mano, deteniéndolo. No nos humillemos mutuamente con mentiras. Aquí todo el mundo sabe la verdad. Es más, son cómplices de ella. Dio un paso adelante, adentrándose en el círculo de luz de los faroles del jardín. El vestido negro resaltaba cada curva de su figura, el carmín rojo brillante de sus labios como una mancha de sangre en su pálido rostro. Hope no parecía una víctima, sino una justiciera. Podría montar una escena, continuó. Gritar, llorar, lanzar objetos. Eso es lo que todos están esperando, ¿no? Una mujer histérica que descubre que su marido la engaña. Pero elegí un camino diferente. Hope sacó su teléfono del bolso. Mientras os divertíais, oí muchas cosas. Me quedé allí, señaló la ventana de la cocina, y oí cada palabra. La forma en que os reíais de que estuviera encerrada en el garaje. Cómo hablabas de lo rápido que me recuperaría del divorcio, de cómo planeabas despojarme de todo lo que habíamos ganado juntos. Los rostros de los invitados palidecieron. Se miraban unos a otros, como si trataran de averiguar cuánto había oído realmente. No es justo, murmuró Brennan. Estabas espiando nuestra conversación privada. ¿No es justo? Hope enarcó una ceja. ¿Encerrar a tu mujer en el garaje para pasar tiempo con tu amante es justo? ¿Planear cómo despojarme de todo en un divorcio es justo? Saoirse apartó la mano de Brennan como si le quemara. Lo miró con creciente horror. ¿De verdad la has encerrado?, susurró. Dijiste que se había ido sola con una migraña. No es el momento, apretó los dientes Brennan. Al contrario, replicó Hope. Es un buen momento para la verdad. Toda la verdad. Se volvió hacia los invitados. 12 años, dijo. 12 años he sido una esposa fiel a este hombre, apoyado su carrera, compartido su hogar, planeado su futuro, y así es como me ha pagado mi fidelidad, engañándome, mintiéndome e intentando quitarme todo lo que habíamos construido juntos. Hope, comenzó Nora, no sabíamos... Eso no es cierto, Hope sacudió la cabeza. Sí lo sabíais. Estabais aquí sentados brindando por mi divorcio, hablando de lo rápido que me recuperaría y encontraría un nuevo marido. No tienes pruebas. Intentó Brennan recuperar el control de la situación. Es solo tu palabra contra la nuestra. ¿Pruebas? Hope sonrió. Tengo muchas. Se acercó a la mesa y colocó sobre ella las fotografías impresas. Mostraban a Brennan y Saoirse juntos en varias situaciones. En un restaurante, en el paseo marítimo, saliendo del hotel. La última imagen mostraba la pantalla del ordenador de Brennan con un documento abierto, el acuerdo prenupcial que le había pasado a Hope hacía 3 años. Encontré todo esto en tu ordenador, dijo mirando a su marido a los ojos. No se te da muy bien ocultar tus secretos, Brennan. Hope sacó entonces una carpeta que había encontrado en el despacho de su marido. Esta es especialmente interesante. Abrió la carpeta y sacó varias hojas. Era una transferencia de nuestros ahorros conjuntos, $200,000, a una cuenta separada de la que yo no sabía nada. Y fíjate en la fecha. La transferencia se hizo una semana antes de nuestra fiesta. Obviamente, entonces ya estabas planeando deshacerte de mí. Brennan se quedó paralizado. Su rostro se tornó gris ceniza. Son documentos privados, dijo al fin. No tenías derecho a...
¿No tenías derecho? Lo interrumpió Hope. ¿Tenías derecho a mentirme todos estos meses? ¿Tenías derecho a colarme un acuerdo prenupcial bajo la apariencia de documentos para proteger mi propiedad intelectual? ¿Tenías derecho a planear cómo me despojarías de todo en un divorcio? Saoirse se alejó de Brennan y lo miró con disgusto. ¿La engañaste para que firmara el contrato?, preguntó. No me lo contaste. Porque no es asunto tuyo, le espetó Brennan. Esto es entre Hope y yo. Ya no, dijo Hope con calma. Ahora es asunto de todos. Tienen que saber con qué clase de persona están tratando. Se volvió de nuevo hacia los invitados. Tengo una sugerencia, continuó Hope. No pediré al tribunal que invalide el acuerdo prenupcial por fraude. No contaré a todos mis conocidos cómo me encerraste en el garaje para divertirte con tu amante. No presentaré una denuncia ante tu empresa por comportamiento poco ético. A cambio, quiero una división justa de la propiedad. La mitad del valor de la casa, la mitad de nuestros ahorros combinados, incluidos los $200,000 que transferiste a una cuenta separada pensando que no me enteraría. Brennan guardó silencio, calculando claramente sus opciones. Saoirse lo miró con creciente disgusto. ¿De verdad has hecho todo eso?, preguntó por fin. Encerrarla, transferir el dinero, engañarla para que firmara el contrato. Saoirse, por favor. Brennan intentó cogerla de la mano, pero ella se apartó. Te lo explicaré todo más tarde. No te molestes, dijo Saoirse con frialdad. Si puedes hacerle eso a una mujer con la que has vivido 12 años, ¿qué me harás dentro de un año? ¿Dentro de 2 años? Se volvió hacia Hope. No sabía lo del garaje. Sobre el contrato, te juro que no lo sabía. Pero sabías que estaba casado, respondió Hope con calma. Y fue una elección deliberada. Saoirse bajó los ojos, incapaz de encontrar las palabras para objetar. Hope se volvió de nuevo hacia Brennan. Así que esta es mi propuesta. Un reparto justo de los bienes a cambio de silencio. ¿Sí o no? Brennan parecía acorralado. Sus ojos vagaban entre Hope, Saoirse y los invitados que ahora lo miraban con juicio. De acuerdo, dijo al fin. La mitad, todo. Estupendo, asintió Hope. Mi abogado se pondrá en contacto contigo mañana para discutir los detalles. Se volvió hacia los invitados. Gracias por la compañía, dijo con una leve sonrisa. Ha sido informativo. Con esas palabras, Hope se dirigió a la salida. En la puerta, se dio la vuelta y echó un último vistazo a la terraza. Brennan estaba de pie con los hombros caídos, como si estuviera bajo el peso del juicio de todos. Saoirse se alejó unos pasos de él, obviamente sin querer tener nada que ver con un hombre capaz de semejante traición. Los invitados se miraron torpemente, sin saber qué decir o hacer. Por cierto, añadió Hope, olvidé decíroslo. No solo encontré la salida del garaje, sino un pasadizo secreto que lo conecta con el sótano. Irónico, ¿verdad? Me encerraste allí, sin saber que tenía la llave de la libertad. Con esas palabras, se marchó, dejando atrás su silencio y sus ilusiones rotas. En el Hotel Southfield Plaza, Hope pasó una noche inquieta. A pesar de su calma exterior, en su interior se desataba un huracán de emociones. El dolor de la traición, la ira contra su marido y sus supuestos amigos, el miedo a un futuro desconocido. Pero debajo de todo ello había una extraña sensación de alivio, como si por fin se hubiera desprendido de una pesada carga que no había notado mientras la llevaba. Por la mañana la despertó una llamada. Ruth, preocupada por la carta de ayer, exigió una explicación. Hope le contó brevemente lo sucedido y su amiga se ofreció inmediatamente a quedarse con ella hasta que se resolviera el divorcio. «Eres una mujer fuerte», dijo Ruth. «Estoy orgullosa de ti. Mucha gente habría cogido una rabieta o simplemente habría huido, pero tú lo afrontaste de frente». «No tenía elección», replicó Hope. «Si hubiera mostrado debilidad, la habría utilizado en mi contra».
Después de hablar con Ruth, llamó al trabajo y se tomó una semana de vacaciones. Luego se puso en contacto con un abogado. Ruth le había recomendado un buen abogado de divorcios y concertó una cita para el día siguiente. Solo por la noche, sentada en el balcón del hotel, mirando las luces de Southfield, Hope se permitió llorar. No por Brennan. Ese matrimonio estaba realmente muerto mucho antes de su infidelidad. Lloró por el tiempo perdido, por los sueños incumplidos, por la confianza que se había roto con tanta facilidad. La semana transcurrió en tensas negociaciones. Brannan intentó oponerse a las exigencias de Hope, pero las pruebas de cómo la había engañado para que firmara el acuerdo prenupcial eran un argumento de peso. Al final, aceptó las condiciones: la mitad del valor de la casa, la mitad de los ahorros y un reparto equitativo de los bienes gananciales. Curiosamente, fue Saoirse quien ayudó a acelerar el proceso. Resultó que ella rompió con Brennan al día siguiente de la fiesta y su engreída confianza se hizo polvo. Estaba dispuesto a cualquier condición, solo para acabar rápidamente con este desagradable episodio e intentar devolver el favor de la amante. Un mes más tarde, Hope recibió el primer plazo de los pagos y empezó a buscar un nuevo lugar donde vivir. Eligió un pequeño piso en Royal Oak, un suburbio de Detroit, lo bastante lejos de Southfield como para no tener que enfrentarse al pasado, pero lo bastante cerca como para no cambiar de trabajo. Sin embargo, pronto cambió también de trabajo. Su sistema de análisis de riesgos llamó la atención de una gran aseguradora de Chicago, y Hope recibió una oferta con un salario un 40% superior y la posibilidad de trabajar a distancia la mayor parte del tiempo. Nueva ciudad, nuevo trabajo, nueva yo, le dijo a Ruth con una copa de vino celebrando el contrato. ¿Quién iba a pensar que la traición de Brennan abriría tantas puertas? A veces hay que perder algo para ganar algo más, dijo filosóficamente. Te mereces lo mejor, Hope. Siempre te lo has merecido. 2 meses después, el divorcio había finalizado. Hope no sintió alegría ni tristeza, solo una tranquila aceptación de que ese capítulo de su vida había terminado. Ese día volvió a cambiar su apellido por el de soltera, Hope Ellington. Un nuevo comienzo requería un nuevo nombre. Al cabo de un mes, se trasladó a Chicago, donde encontró un acogedor piso con vistas al lago Michigan. El nuevo trabajo le resultó interesante y estimulante, y sus compañeros, amables y profesionales. Poco a poco, Hope fue construyendo su nueva vida, ladrillo a ladrillo. De vez en cuando recibía noticias de Southfield a través de Ruth. Brennan intentó sin éxito reconquistar a Saoirse, pero ella ya estaba saliendo con otro. Su carrera se tambaleó. Los rumores de lo que había hecho a su mujer se filtraron en los círculos profesionales y los clientes empezaron a cuestionar su integridad. Al final, vendió la casa y se mudó a otro estado para empezar de nuevo. Hope no sintió ningún remordimiento al enterarse. La venganza nunca había sido su objetivo, solo la justicia y la oportunidad de seguir adelante con la cabeza bien alta. 6 meses después de aquella fatídica fiesta, Hope quedó en una cafetería cercana a la oficina. Era un día lluvioso. Ella entró corriendo a tomar un café antes de una importante videoconferencia y chocó accidentalmente con un hombre, derramando café sobre su camisa. «Lo siento, soy tan torpe», se disculpó Hope, intentando remediar la situación con servilletas. «No pasa nada», sonrió el desconocido. «Nunca me gustó esa camisa. Me hizo un favor al darme una excusa para tirarla. Se llamaba Aiden Harris. Trabajaba como arquitecto para la empresa de enfrente y, al igual que Hope, era un inmigrante reciente en Chicago. Sorprendentemente, tenían muchas cosas en común: su amor por el cine negro antiguo, su interés por el jazz y su costumbre de levantarse temprano para salir a correr por el lago. Su primera cita de verdad fue una semana después de conocerse en el café. Aiden la había invitado a un concierto de jazz en un pequeño club del centro de la ciudad.
La velada había transcurrido con facilidad y naturalidad, como si se conocieran desde hacía años. «¿Sabes?», dijo mientras la acompañaba a casa, «hay algo especial en las personas que han sobrevivido a una decepción y han encontrado la fuerza para empezar de nuevo. Aprecian los momentos, no dan nada por sentado». «¿Cómo sabes que he pasado por una decepción?», se preguntó Hope. «Por los ojos», respondió Aiden con sencillez. «Hay una profundidad en ellos que no tienen las personas cuyas vidas siempre han sido tranquilas, y luego está la determinación. Miras al mundo como si lo desafiaras». Hope se rió. «Quizá tengas razón, empecé de nuevo. ¿Y sabes qué? Fue la mejor decisión de mi vida». Con el tiempo, le contó a Aiden lo de Brennan, lo de la traición, lo del garaje y el pasadizo secreto. Él la escuchó atentamente, sin interrumpirla, y luego dijo: «Eres una mujer increíble, Hope Ellington. La mayoría de la gente se habría derrumbado, pero tú convertiste el dolor en fortaleza. Eso es impresionante». Su relación se desarrolló lentamente, sin prisas. Ambos se dieron cuenta del valor del tiempo dedicado a conocerse, a construir una base de confianza. Hope era prudente, pero no cerrada. La experiencia le había enseñado a reconocer las mentiras, pero no había acabado con su capacidad de creer en las personas. Un día de primavera, casi exactamente 6 meses después de la fiesta que cambió su vida, Hope estaba a orillas del lago Michigan. El viento jugaba con su pelo, el sol se reflejaba en el agua en miles de destellos. Aiden estaba a su lado, con las manos entrelazadas. «¿En qué estás pensando?», le preguntó al ver su expresión pensativa. «En lo extraña que es la vida», respondió Hope. «A veces lo que parece el final es el principio, a veces la traición conduce a la libertad, a veces tienes que estar atrapado para encontrar una salida». Aiden sonrió y la besó ligeramente. «Eres un buen filósofo», dijo, «pero prefiero mirar hacia adelante, no hacia atrás. Tenemos mucho más por delante». Hope asintió y le apretó la mano con más fuerza. Tenían un futuro brillante, lleno de posibilidades, basado en el respeto y la comprensión mutuos. Ella había atravesado la oscuridad y había salido a la luz, más fuerte y más sabia, y nunca permitiría que nadie volviera a encerrarla, ni en un garaje, ni en una relación tóxica, ni dentro de los límites de las expectativas de los demás. Esta era su vida, su elección, su libertad, y saboreó cada momento,